o menos el metabolismo del hierro. La primera fase es cómo se distribuye en el organismo, ya vimos hasta números. Luego, cómo se absorbe, que ahorita vamos a ratificar algunas cosas de la absorción, precisamente, ¿sí? Cómo se transporta, cómo se utiliza, cómo se almacena, cómo se elimina el hierro de nuestro organismo, el hierro en exceso, el hierro que no necesitamos, pues hay que eliminarlos, porque les dije la otra vez que el hierro era tóxico, ¿verdad? Sí. Entonces hoy vamos a ver un poquito de la absorción, porque no comentamos nada de la absorción en cuanto a en cuanto a la absorción del hierro. Entonces ahorita vamos a revisar un poquito de eso. Luego vamos a hablar del grupo M y de la protoporfirina. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la absorción, porque hay un sinfín de proteínas que participan en su absorción, otras que participan en el desdoblamiento, otras células como los enterocitos, los macrófagos, ¿sí? Las células duodenales, el hepatocito y las células eritroides, por supuesto, están involucradas en la génesis de la absorción. Entonces, vamos a revisar el interés, la unidad anatómica y funcional. Es enterocito, aquí me faltó la I, ¿eh? Sí. Es la unidad anatómica y funcional del intestino, el enterocito. Entonces, vamos a ver cómo existen varias fases de cómo se va dando la absorción del hierro. Ok. Dice, las células involucradas en la homeostasis del hierro, en el equilibrio, pues, del hierro, son los enterocitos duodenales, los hepatocitos, los macrófagos y los precursores eritroides. Ellos son los que están involucrados en la homeostasis, en el equilibrio del hierro, cuánto entra, cuánto sale, qué necesitamos, ¿sí? Precursores eritroides como los proeritroblastos inicia la síntesis de hemoglobina. Entonces es necesario que los peritroblastos tengan suficiente hierro para iniciar la síntesis. Bueno, entonces vamos a empezar con el enterocito, dice. El hierro entra a la célula a través de la dieta, a través de los alimentos que consumimos, que también les mencioné que la mayor cantidad de hierro que consumimos es en forma no hémica, o sea, un hierro inorgánico, o sea, en forma férrica, ¿sí? Que estaba contenido en las acelgas, las espinacas, los berros, las lechugas, etcétera, ¿sí? O bien en las leguminosas como el frijol, por ejemplo, o en algunos carbohidratos como el maíz. Ahí está la mayor cantidad de hierro que consumimos todos los días, pero lo consumimos en una forma férrica, en una forma bastante difícil de desdoblar. Pero gracias a que tenemos ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Es como ese hierro se hace más soluble. No es que el ácido clorhídrico convierta el hierro férrico en ferroso. Yo estaba un poco confundido, ¿sí? Lo que hace el ácido clorhídrico con el hierro férrico es solubilizarlo, hacerlo más para que a nivel intestinal se dé ese cambio de férrico a ferroso, ¿sí? Entonces, gracias a la presencia de pH ácido que está dado por el ácido clorhídrico, que es producido a su vez por las células peritubulares o las células de la mucosa del estómago, las células parietales, perdón, ¿sí? Y gracias a la presencia de una enzima que es la pepsina, ¿sí? Del intestino, es como ese hierro lo que hace tanto el ácido clorhídrico como la pepsina es ponerlo disponible, hacerlo ya casi útil para que se pueda absorber, ¿sí? Bueno.
Dice, entonces vean ustedes, para que el hierro se absorba tiene varias fases. Una fase luminal, dice, el hierro es solubilizado y convertido a ferroso por el citocromo B duodenal. Entonces, de allá del estómago, el hierro viene todavía en forma férrica, ¿sí? Pero cuando llega al lumen, a la luz intestinal, ese hierro va a ser convertido de férrico a ferroso por la acción de una enzima que se llama citocromo B duodenal. ¿Ok? Luego hay una fase que se llama fase mucosa. El hierro hemo, dice, es liberado por la digestión enzimática de la hemoglobina y la mioglobina y entra al enterocito a través de una proteína que se llama proteína transportadora de hemo. Así se abrevia, HCP, proteína transportadora de hemo. ¿Sí? El hierro inorgánico, o sea, el hierro en forma férrica, se une, dice, al borde en cepillo del intestino, del duodeno, y es transportado dentro de la célula mucosa por una proteína transportadora de metales divalentes, ¿sí? Hay otra proteína acá, miren, una proteína que se llama transportador de metales divalentes. Aquí me faltó la R. Transportador de metales divalentes, ¿sí? Entonces ya llevamos dos fases. Dice, la tercera fase, que se llama fase celular, el hemo es degradado por la hemoxigenasa y el eritrocito es liberado. Y el hierro, perdón, es liberado, ¿sí? Dentro de la célula es almacenado en forma de ferritina. Acuérdense que es una forma de hierro férrico, ferritina celular. O bien, dice, puede ser transportado directamente a la cara opuesta de la célula mucosa. En la última fase, el hierro es liberado a la circulación portal, ferroportina, ¿sí? Que por excelencia es un exportador celular vasolateral, paso que necesita de la efastina, otra proteína, que es una oxidasa multicobre y que se parece mucho a la ceruloplasmina, que lo que va a hacer esa oxidasa, ¿sí? Esa efastina es oxidar al hierro ferroso. Ahora ese hierro hay que convertirlo a férrico otra vez. ¿Para qué? Para que sea unido y transportado por la apotransferrina. Acuérdense que es una transferrina que no tiene hierro, pero como aquí ya lo convertimos de ferroso a férrico, ahora sí puede ser transportado por la apotransferrina y ahora se va a llamar transferrina ese hierro, ¿sí? De tal suerte que el hierro en forma de transferrina es un hierro férrico, es un hierro que se va a transportar de manera especial, pero en forma férrica. Dice, este eflujo celular, la salida, pues, ¿sí?, del hierro, es inhibido por la unión de la hepsidina a la ferroportina. Miren, finalmente quien regula la entrada o la salida de hierro de las células es la hepsidina. La hepsidina es una proteína, es una enzima que se produce en los hepatocitos. Por eso decíamos acá, ¿sí?, que los hepatocitos están involucrados con la homeostasis del hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a producir hepsidina. Y la producción el ingreso de hierro, de acuerdo a las necesidades a la célula, ¿sí?, va a estar regulado por la hepsidina. Ella dice cuánto hierro va a entrar o cuánto hierro no entra. Lo que no entre, pues se tiene que desechar por las heces, por la orina, por el sudor, por la escamación de los epitelios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es transportado el hierro por la transferrina. ¿A dónde lo va a transportar? Pues lo va a transportar al proeritroblasto, lo va a transportar a la mitocondria de los proeritroblastos, o sea, de la mitocondria de los progenitores, dice. La mitocondria de los progenitores, y los progenitores eritroides son el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático,
etcétera, etcétera. Esos son los progenitores eritroides. Donde va a tener lugar, dice, la síntesis del grupo hemo y de los grupos fierro-sulfuro. Luego vamos a ver en gráficas cómo se lleva a cabo ese fenómeno. Nada más se los menciono paso a paso cómo va, ¿sí? Primero, dice, se sintetiza el ácido delta-aminolebulínico, el ácido delta-aminolebulínico, ALA. ALA quiere decir ácido delta-aminolebulínico, a partir de dos sustancias, una que se llama glicina y otra que se llama succinilcoenzima A. La glicina, ¿sí?, proviene de los aminoácidos esenciales. Cuando las globinas fueron degradadas, generaron muchos aminoácidos, ¿sí? Y ahí viene la glicina. Y la succinilcoenzima A proviene del metabolismo mitocondrial, ¿sí? Proviene del ciclo de Krebs. Entonces, necesitamos glicina más succinilcoenzima A para que formemos ácido delta-aminolebulínico, ¿sí? De ahí se va a originar la protoporfirina, ¿ok? Entonces, esta reacción, ¿sí?, la formación de ácido delta-aminolebulínico que se da por la unión de la glicina, y la glicina proviene de la combustión de la valina con la isoleucina, ¿sí? Y al unirse para unirse con la succinilcoenzima A, pues requiere, ¿sí?, que se llama ácido delta-aminolebulínico sintetasa, ALA2. Esa reacción, si solamente participara esta enzima ALA, ácido delta-aminolebulínico sintetasa, la reacción sería muy débil, ¿sí? Entonces necesita de la presencia de otro catalizador que se llama vitamina B6 o fosfato de piridoxal en la matriz mitocondrial, ¿sí? De tal suerte que cuando tenemos deficiencia de vitamina B6, vean ustedes ahí, ya vayan pensando molecular lo que puede suceder con la formación del grupo hemo, ¿sí? Puede haber problemas para la unión de la glicina con la succinilcoenzima A y por ende unión a las cadenas globínicas, lo que traería como consecuencia que ese eritrocito que se quedara pequeñito, microcítico e hipocrómico. Ok. La proteína SLC 25A38 de la membrana mitocondrial, dice, es probablemente la encargada de importar y también de exportar el ácido delta-aminolebulínico al citosol, donde continúa la síntesis del grupo hemo. Luego sigue la cascada y el uroporfirinógeno 3 sintetasa, ¿sí?, que es la cuarta enzima de la ruta, es la responsable de la conversión del hidroximetilbilano a uroporfirinógeno 3, que es uno de los precursores del hemo, ¿sí? El paso último, ¿sí?, es cuando la ferroquelatasa, que se localiza en el espacio intramembrana mitocondrial, es la responsable de la incorporación del hierro ferroso a la protoporfirina 9. Y con ello, ¿verdad?, esa unión de hierro que está en la mitocondria también, la 9 que entró a la mitocondria también, ¿sí?, en presencia de la ferroquelatasa, es como se forma el grupo hemo. Ahorita lo vamos a ver en una grafiquita y lo van a entender mejor. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias entonces que se pueden dar en virtud de que puede faltar alguna de las enzimas de ese proceso de formación de la protoporfirina? Cuando existe una alteración en cualquiera de las enzimas que van a generar la protoporfirina 9, hace que esas enzimas, ¿sí?, estén ausentes y va a provocar porfiria. Va a provocar que las se precipiten porque no se pueden degradar. Porque no se pueden degradar porque le faltan las enzimas, le faltan los responsables de convertir, de ir haciendo esa conversión de un espacio a otro espacio. Entonces se llama porfiria a la enfermedad de la ruta de las enzimas de la formación del grupo M, de la protoporfirina.
Entonces hay algunos personajes en la historia, ¿verdad? Algunas leyendas de que, por ejemplo, el conde Drácula padecía de una enfermedad que se llama porfiria hereditaria. Esa porfiria lo que hace es lo siguiente: se precipitan esas cadenas porfirínicas, ¿sí? Y entonces al precipitarse y ponerse en contacto con la luz del sol o de la luna, adquiere los tejidos adquieren una coloración roja, porque acuérdense ustedes que quien le da coloración rojo al eritrocito, ¿sí? No es la hemoglobina como tal, es la porfícamente, ¿sí? Entonces padecía de porfiria y como el conde Drácula vivía en un castillo allá en Transilvania, allá en Rumanía o Rumania, como gusten decirlo, ¿sí? Padecía ese problema y cuando salía en la noche a pasear el conde Drácula y abría la boca, este, eh, pues con la luz de la luna llena, las proteínas porfirínicas precipitaban en sus dientes, en su boca, y entonces generaba un color rojo, como si hubiese atacado a alguna persona y le hubiera chupado la sangre. Digo, es una leyenda que existe para ejemplificar esta situación de la alteración en las cadenas porfirínicas. Bueno, estas son las fases más bonitas. Creo que voy a, voy a borrar esta porque sí, de plano no me gustó. Creo que está más bonita acá. A ver, déjenme ver. Fase luminal en el enterocito. Sí, es que la hice de nuevo. Esta la voy a borrar, no tiene caso. Me está confundiendo. La voy a eliminar. Ok. Entonces, quedamos con la porfiria, ¿verdad? Que se daba por precipitación de las cadenas porfirínicas y que al exponerse a la luz del sol o de la luna o una luz que sea, se precipitan y entonces aparecen en los tejidos. Una característica clínica de las porfirinas en exceso es que pueden destruir los tejidos. Si se presenta en la cara, en la piel, por ejemplo, puede destruir y hacer un monstruo a esa persona, destruirle la nariz, la boca, las orejas, ¿sí? Bueno, bueno, una proteína que está muy ligada al metabolismo del hierro es la epsidina, ¿sí? La epsidina. Entonces, la epsidina tiene una función hormonal y una función enzimática, ¿sí? Como enzima es que cataliza ciertas reacciones. Entonces, esta hormona enzima va a ser producida por los hepatocitos. Por eso decíamos al principio, hepatocitos, el enterocito, los hepatocitos, los macrófagos y las células eritroides, las cuatro estructuras están involucradas para el metabolismo del hierro. Cada una tiene una función que se relaciona precisamente con el metabolismo del hierro. Entonces, esta proteína epsidina, que es producida por los hepatocitos, es la proteína que regula la entrada de hierro al organismo. Es muy importante, ¿verdad? Que en condiciones normales. Ahora váyanse dando cuenta ustedes cómo, por ejemplo, una afección en la glándula hepática, pues un deterioro en la regulación de la entrada de hierro al organismo. Cuando la epsidina está deficiente en cantidad o en calidad, que es una condición hereditaria, cuando hay una hemocromatosis, lo que sucede es que no hay control, nadie regula la entrada de hierro al organismo y el hierro puede entrar como Pedro por su casa en toneladas y acumularse en diversos tejidos, acumularse en el pulmón,
en el hígado, en el vaso, el exceso en la médula ósea, etcétera, etcétera. Y eso trae como consecuencia, pues, la muerte del individuo. Entonces, la hemocromatosis se va a dar porque existe deficiencia en cantidad o calidad de la hepcidina, proteína, reitero, que se encarga y que regula la entrada de hierro al organismo. Es secretada a la circulación por los hepatocitos e interactúa con los enterocitos vellosos del intestino, dice, donde regula el nivel de absorción a través del control de la expresión de la ferroportina, localizada en la membrana vasolateral de esta célula. ¿Sí? Bueno, ya vimos, la ferroportina es una proteína de transporte. No solamente la transferrina, sino la ferroportina también. ¿Qué sucede en el hepatocito? Bueno, dice, el hepatocito sirve como principal sitio de almacenamiento del hierro. El hepatocito es el principal, lo que está ligado en la regulación sistémica del mineral. La señal de transducción parte de la membrana al núcleo e implica una serie de proteínas que son clave en la regulación de la hepcidina, tales como la proteína morfogénica del hueso y su receptor, la proteína de la membrana hemojubelina, la proteína de la hemocromatosis, vean, aquí está la proteína de la hemocromatosis, los receptores de la transferrina 1 y 2 y la matriptasa 2. Por mecanismos celulares se da la transcripción de la hepcidina. En la deficiencia de hierro, la proteasa de membrana matriptasa 2 bloquea la transcripción al escindir a la hemojubelina. En macrófagos, dice, el macrófago o los macrófagos pertenecen, todos sabemos, a un grupo de células que las denominamos el sistema de macrófagos. Anteriormente este sistema de macrófagos se llamaba sistema retículo endotelial o sistema retículo histocitario, así se llamaba. Hoy en día el concepto más aceptado, más moderno es el sistema de macrófagos. Macrófagos de los pulmones, macrófagos del cerebro, macrófagos del hígado, ¿sí? En fin, una serie de... Tenemos macrófagos donde el macrófago está en la piel, ¿verdad? En los tejidos periféricos, ahí también hay macrófagos. Los macrófagos representan la primera vía de defensa de nuestro cuerpo, porque son los que dan la señal de que hay un proceso infeccioso, de que entró una bacteria al organismo. No la puede fagocitar porque la bacteria es un ente viviente y el macrófago fagocita nada más células inertes, pero sí puede dar información. Es como una especie de espía, ¿verdad? Da información de que algo está sucediendo, de que hay la presencia de microorganismos extraños en el organismo, porque empieza a liberar interleucinas y esas interleucinas viajan por la sangre y se van a la médula ósea, por ejemplo, para avisarle a los neutrófilos que ahí hay un microorganismo, hay un extraño y que probablemente va a empezar a afectar a los tejidos. Entonces el neutrófilo lo que hace es, se pone en alerta y empieza a producirse. ¿Para qué? Para que cuando haya necesidad de invadir, pues esté en buenas condiciones, ¿verdad? En la cantidad suficiente del proceso infeccioso. Bueno. Entonces, este macrófago pertenece pues al grupo de las células del sistema de macrófagos que destruyen los glóbulos rojos senescentes. En este proceso, ¿sí? En la destrucción de los glóbulos, el hierro es liberado del hemo y puede ser almacenado intracelularmente como ferritina, ¿sí? Es decir, puede ser incluso en el mismo proeritroblasto, que ahorita vamos a hablar de él, ¿sí? Ferritina. O se puede almacenar en otra célula, en el enterocito, en el hepatocito, en los macrófagos de la médula ósea, que sería
con forma de hemosiderina, ¿sí? O ser, dice, entregado a los progenitores eritroides, que son estos, que serían los proeritroblastos. El proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, ortocromático. Esas son las células eritroides. Esas son las células donde se inicia y se lleva a cabo toda la síntesis de cadenas globínicas, de hemoglobina, ¿sí? Entonces, por eso se necesita hierro y por eso se necesita protoporfirina para formar el grupo M, que se une con las cadenas globinas y se forma la hemoglobina. Ok. La ferroportina dice responsable del eflujo del fierro férrico a la circulación, para lo cual requiere de la acción de otra proteína, dice, que lo que va a hacer es oxidar el hierro férrico para que sea unido a la apotransferrina, que la apotransferrina es la transferrina que no tiene hierro, pero como ya se oxidó y se le pegó una molécula de hierro, ahora se llama transferrina, que es su molécula de transporte, como ocurre, dice, en los hepatocitos. ¿Qué sucede en las células progenitoras eritroides? Bueno, la transferrina diférrica, que tiene dos sitios de unión a la transferrina, pues se llama diférrica, monoférrica y diférrica. Mono es un sitio y di son dos sitios de unión con con el hierro. Dice, está cargada con dos átomos de fierro. Es endocitada por vía del receptor de la transferrina 1. En el endosoma, ¿sí?, el fierro es liberado de la transferrina y convertido de hierro férrico a hierro ferroso por la ferroreductasa y transportado al citosol por el transportador de metales divalentes, donde queda disponible fundamentalmente para la síntesis del grupo hemo. Esto es muy interesante, ahorita voy a recalcarlo. Dice, al parecer, la eritropoiesis se comunica con el hepatocito a través de las proteínas TWSG y GDF15 y la otra proteína que se llama eritroferrona, que inhibe la señal de la hepsidina. Bueno, entonces miren, ya el eritrocito fue degradado, el hierro fue liberado, fue transportado. Entonces la transferrina lo que va a hacer es llevarlo al proeritroblasto. Esa célula tiene receptores para la transferrina y para aquí están receptores para la transferrina y el hierro, ¿sí? Entonces se forma un complejo en los progenitores eritroides, ¿sí? Se forma un complejo. Hierro, transferrina, receptor. Lo que hace es que la membrana de los progenitores se va a formar un fagosoma, un fagosoma, ¿sí?, una vesícula, pues, ¿sí? Entonces el hierro va a penetrar al fagosoma por endocitosis. Luego la vesícula se cierra y la célula, ese conjunto, hierro, transferrina, receptor, adentro del citosol, dice, va a ser degradado, se va a degradar, se va a separar, pues, para que me entiendan, se separa el hierro, transferrina y los receptores de transferrina, porque allí en el citosol lo que sucede es que hay una serie de enzimas que también hacen que se separe el hierro de la transferrina y el receptor. Entonces hay un pH ácido y ese pH ácido hace que se separen. Por un lado, ¿sí?, el hierro, dice, se puede depositar en forma de ferritina o penetrar a la mitocondria para esperar a su contraparte, que sería la protoporfirina. O bien, las cadenas globinas salen a la circulación otra vez y se van a ir a otros sitios donde se va a requerir esos aminoácidos para la síntesis proteica. Sobre todo las síntesis, porque las globinas sirven para eso, para que se lleve a cabo la síntesis de eritrocitos. Bueno.
Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Esto que estamos aquí platicando. Bueno, eso ya lo revisamos un poquito. La utilización también del hierro. Este era cómo se almacenaba, un pluritroblasto. Y ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo se forma el grupo hemo. Nada más tengo un poquito de paciencia porque les digo que se me descuadró hoy estuve trabajando toda la mañana y se me descuadró se descuadraron mis diapositivas. Pero ahorita vamos a tratar de, aquí está, mire, esta imagen está muy bien porque es muy entendible. ¿Cómo se forma el grupo hemo? Aquí está, miren. Grupo hemo, dice. ¿Sí? Bueno. Ya vimos el metabolismo del hierro. El hierro está disponible. El hierro ya está en la mitocondria. Ya entró. Ahí está esperando a alguien. Está esperando a la protoporfirina. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar la formación del grupo hemo o grupo hemo? Este proceso metabólico se inicia con la unión de una glicina que viene de la combustión de la valina y la isoleucina, que son aminoácidos, ¿sí? Que son aminoácidos. Esta glicina se une a una succinilcoenzima A que viene de las mitocondrias, del ciclo de Krebs, ¿sí? Porque aparte de la succinilcoenzima A hay otro tipo de coenzimas que vamos a ver más adelante cuando veamos el metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12, ¿sí? Bueno, entonces la glicina y la succinilcoenzima se unen, ¿sí? Pero para que se unan, se necesitan ciertas sustancias que las unan, ¿sí? Uno de ellos se llama el ácido delta-aminolebulínico sintetasa, ¿sí? Se llama otro el fosfato de piridoxal, la vitamina B6. Gracias a ello, ¿sí? Gracias a esa sinergia y gracias a ese estímulo, van a dar como origen al ácido delta-aminolebulínico. Es esta, ALA, ácido delta-aminolebulínico. El ácido delta-aminolebulínico en presencia de un ácido delta-aminolebulínico desdehidrasa, ¿sí? Va a convertirlo en porfobilinógeno. Porfobilinógeno. El porfobilinógeno en presencia de una porfobilinógeno de, ¿sí? A ese porfobilinógeno lo van a convertir en hidroximetilbilano, que puede tener dos rutas, el hidroximetilbilano, ¿sí? Por una parte, convertirse en uroporfirinógeno 1 y en coproporfirinógeno 2. Y por otro lado, convertirse en uroporfirinógeno 3, que en presencia de una enzima que se llama uroporfirinógeno de carboxilasa, se convierte en porfirinógeno 3, ¿sí? Ese coproporfirinógeno 3, en presencia de una enzima que se llama coproporfirinógeno oxidasa, ¿sí? Lo convierte en protoporfirinógeno 9. El protoporfirinógeno 9, en presencia de una enzima proteína que se llama protoporfirinógeno oxidasa, la convierten en protoporfirina 9, ¿sí? Y como protoporfirina 9 se va a unir a la molécula de hierro, ¿sí? Se va a unir a la molécula de hierro. Aquí faltó la molécula de hierro. Quien hizo la grafiquita se olvidó de la molécula de hierro. Esa molécula de hierro, ¿sí? Necesita unirse a la protoporfirina 9. ¿Quién los va a unir? Una enzima que se llama ferrogelatasa o M-oxidasa, ¿sí? Entonces, ahora sí, la protoporfirina más la molécula de hierro en presencia de esta enzima que se llama ferrogelatasa forman el grupo M. Qué sencillo, ¿verdad?
grupo M o grupo hemo. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que se pueden eficiencia cuantitativa o cualitativa de esta serie de enzimas? ¿Sí? De esta serie de enzimas, las porfirias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precipitan estas estructuras que se llaman porfirinas. Y entonces, cualquiera de las rutas que ustedes gusten, como la glucólisis, por ejemplo, si había ausencia de exoquinasa, pues ya no iba a haber lactato ni rubato. Igual hace falta, ¿sí? La ala sintetasa, pues ya no se va a formar el ácido delta-aminoleucínico, mucho menos el porfobilinógeno, y ya no digamos la protoporfirina. Puede ser que hierro haya, pero la protoporfirina no se formó. Algo le sucedió. Y entonces ya no hay grupo M. Y si no hay grupo M, ¿con qué cadenas globínicas se van a unir? Con ninguna. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Anemia microcítica y hipocrómica. ¿Ven ustedes cómo esquemáticamente pueden entender mejor las cosas que estar diciendo 1000 palabras? ¿Verdad que está sencillito así, con cuadritos, con esquemitas? Y sobre todo, hay que ir relacionándolo con enfermedades. Igual podemos hablar de la deficiencia de hierro, ¿sí? Fíjense, este mismo cuadrito. Ya la protoporfirina ya está presente, pero no está su contraparte hierro. ¿Se va a formar grupo hemo? No, ¿verdad? Entonces, si no se forma grupo hemo, ¿se va a unir con las cadenas globínicas? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Anemia microcítica hipocrómica. Pero puede ser, fíjense, en el mismo esquema, vamos a aprovechar este esquema, puede ser que haya hemo, puede ser que haya hemo, porque hay una buena molécula de hierro y una buena molécula de protoporfirina. Además, ya la ferrocarlatasa ya las unió, pero no hay cadenas globínicas, ¿sí? Las cadenas globínicas en el citoplasma, en los ribosomas, no se están formando correctamente porque hay una delección, una ausencia de genes de un cromosoma. Pues el hemo está en perfectas, pero las cadenas globínicas no se están produciendo ni cualitativamente ni cuantitativamente correcto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tampoco se va a ver unión. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Anemia microcítica hipocrómica. Porque tanto el hierro como la protoporfirina, como las cadenas globínicas, cuando se juntan las tres estructuras, hacen crecer al eritrocito, hacen que tenga color el eritrocito, ¿sí? Así tenemos que explicarnos las cosas desde el punto de vista bioquímico, tenemos que interpretarlo lo clínico, lo molecular hacia lo clínico, ¿sí? Y de esa manera es como vamos a entender las enfermedades, la patología, pero siempre tenemos que partir de lo general a lo particular, ¿sí? De lo más simple a lo más complejo. Fíjense cómo nos fuimos metiendo, ¿no? El hierro, la proto, vimos todo el metabolismo del hierro. Vimos el catabolismo de la protoporfirina, cómo se forma. Vimos un poquito de las cadenas globínicas. Ahora seguramente ustedes ya tienen una idea cómo se forma la hemoglobina de nuestro cuerpo. Esa estructura que es la responsable de transportar el oxígeno a los tejidos y de recoger el CO2 de los tejidos para llevarlos a los pulmones. Pero para que eso pase, pues tuvimos que estudiar al eritrocito. ¿Qué le tuvimos que estudiar? Su membrana, sus enzimas,
que son todas estas y otras, y su hemoglobina. Si ya tenemos nosotros ese conocimiento, ahora sí, échenme la anemia que quieran y la van a saber interpretar. Pero tenemos que partir de este hecho, de esta base, de esta generalidad, para llegar a la particularidad que quiero. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Sé que es un poquito difícil, ¿eh? Incluso para nosotros se nos hace un poquito difícil. Y más difícil si no se sabe explicar, porque se puede saber mucho y no saberlo explicar. Es compleja la enseñanza, no crean que es muy sencillo, pero uno trata de hacer los esquemitas más simples para poder entendernos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aprenden ustedes esto desde acá, muchachos, si aprenden los índices y los parámetros y lo van mezclando con esto, ustedes van a ser morfólogos. ¿Sí? Como decía un maestro, estamos viendo la biología molecular en una dimensión bastante profunda. No crean que está muy simple esto. Esto es profundo. ¿Sí? Entonces ustedes van a aprender hasta donde ustedes quieran, porque así le van a exigir a su profesor. Si nada más quieren estar ahí, nada más para pasar el semestre, pues no tiene caso, ¿no? Hay que irse a lo profundo para entender cuando estemos frente a un paciente por qué tiene síndrome anémico, qué es lo que está pasando, por qué tiene, por qué se siente débil, por qué se siente agotado. Porque no hay suficiente oxígeno en los tejidos, que es básico, es fundamental para que lleve a cabo su metabolismo celular. ¿Ok? Bueno, entonces mañana vamos a continuar. Vamos a ver un poco del catabolismo de las bilirrubinas. Ahora vamos a hacer pedacito que es la que va a generar las bilirrubinas. Vean, puro cuchillito somos, pedacito por pedacito. Y luego las vamos a juntar todas para que las entendamos. Todo y sus partes y las partes que constituyen el todo. Entonces nos vemos mañana, chamacones. Les agradezco mucho. Que estén bien, pasen buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente.